hermanos, buenas tardes. Espero que todos estemos disfrutando del tiempo que Dios nos concede, de la temperatura de esta etapa y también preparándonos para esta parte final del año tan llena de significado, por lo que podemos celebrar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios se hizo hombre y vino a este mundo a dar su vida para salvar a los pecadores. Y casualmente, me deben decir, no, pastor, no es casual, es providencial. Hoy, el texto que nos toca tiene que ver con eso, con que en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Titulado el mensaje en esta hora, de esclavos a hijos, y estamos en la serie Libres por la gracia de Jesucristo, y nuestro texto va a estar ahí en Gálatas 3:19 al 4:7. Les invito a buscarla en sus Biblias, este texto, para cuando llegue el momento puedan seguir con la vista. La semana pasada concluimos que solo quienes creen en Cristo reciben la bendición prometida a Abraham. Quedó demostrado que esta bendición no se recibe por obras, que no se recibe por cumplir la ley, ni por ser parte de un linaje o de una nación. Se recibe única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Y vimos también que desde Adán, pasando por Abraham hasta Cristo, Dios ha tenido un solo pueblo, los que en Él creen, los que creen en sus promesas, en su palabra, en su gracia. Pero esa afirmación deja una pregunta fundamental abierta. Si al final esa bendición iba a ser recibida u otorgada solo por la fe, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Si la ley no puede salvar, si no puede justificar, si no puede hacer hijos, ¿por qué Dios la entregó? Para responder, Pablo nos lleva a un principio que recorre toda la Escritura. Dios siempre, escuche bien, ordena la redención de tal manera que solo Él reciba la gloria. Recuerde que lo que la Biblia declara es que Dios es un Dios celoso, que no compartirá su gloria con nadie, ni en su creación, ni en la redención del pecador, ni en la glorificación. La gloria es de Dios y Él no la va a compartir con nadie. Por eso es que la redención está ordenada para que solamente Él reciba la gloria. Por eso siempre va a llevar, siempre conduce al objeto de redención al límite. Ninguna fuerza humana va a servir para liberarse. Ningún esfuerzo humano va a ser útil para poder salir de la situación en la que Dios te ha colocado. Ninguna estrategia te va a poder salvar. Dios quiere su gloria. Y el hombre compite con Dios por su arrogancia y su orgullo y su soberbia. Y Dios tiene que destruir la arrogancia, la soberbia y el orgullo del hombre para que su gloria sea dada a conocer. Por eso, donde el orgullo humano es destruido, y solo el Dios de gracia puede recibir el honor. Por eso es que a veces tú te vas a encontrar al límite. Por eso es que Dios puso al pueblo de Israel al límite. Y por eso es que Dios pone a los redimidos al límite para que la gloria sea de Él. Eso fue lo que hizo en el Éxodo. Israel llegó a un callejón sin salida. Vieron los portentos de Dios en medio de Egipto. Sin embargo, cuando iban huyendo, llegaron a un callejón sin salida. Mar al frente, Faraón atrás, muerte segura, no había escapatoria. ¿Por qué Dios permitió eso?
Si usted lee Éxodo 14:4, verá que ahí está diciendo que para que yo sea glorificado, dijo el Señor. Yo voy a hacer esto para que mi nombre sea glorificado. Así que Dios creó una situación donde solo su intervención podía salvar de la esclavitud y del camino a la muerte. Amados hermanos, nosotros como Israel estábamos atrapados y sin salida hasta que llegó Jesucristo, y por eso en esta hora afirmamos que por la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pasamos de esclavos a hijos. Nosotros estábamos igual que Israel, y por eso es que afirmamos, declaramos que por la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pasamos de esclavos a hijos. ¿Por qué podemos afirmar que por la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, los creyentes pasamos de esclavos a hijos? Ahí viene el texto. Les invito a buscar Gálatas capítulo 3, 19 al 4, 7. Y ahí vamos a tener las 3 razones que nos permiten afirmar esta gran verdad. Por la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pasamos de esclavos a hijos. Gálatas capítulo 3, 19 al 4, 7. Yo lo leo y ustedes siguen con la vista. Encontramos que la Biblia dice aquí: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro vayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es la verdad. Gracias porque en ella encontramos el entendimiento para conocer quiénes éramos, dónde estábamos y lo que tú hiciste en una cruz para salvarnos. Gracias por Jesucristo. Que en esta hora podamos declarar el Evangelio, podamos anunciarlo y que tú recibas toda la gloria, Señor. Humíllanos para que tu nombre sea exaltado. Pedimos que me guíes y me ayudes a exponer la verdad sin temor. En el nombre de Jesús te lo pido humildemente. Amén. Así que en este pasaje vamos a encontrar las 3 razones que nos permiten afirmar que por la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pasamos de esclavos a hijos. Y la primera verdad que encontramos aquí es que la ley, recuérdalo, es incapaz de redimirte. La ley es incapaz de redimirte. Versículos 19 al 22. Cuando vemos bien, la gran pregunta es esta: entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la herencia no es por guardar la ley, es por la fe en Jesucristo. Entonces, Pablo va a responder esta pregunta. Y dice simplemente que la ley fue añadida por causa del pecado. Versículo 19. Dios dio la ley para hacer visible, ¿qué cosa? Nuestra condición pecaminosa. Recuerda, tú eres un pecador, yo soy un pecador, todos hemos pecado.
Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno es bueno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno solo. Eso es lo que declara la Escritura. Eso es lo que nos muestra la ley desde el principio que se le dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, no tienes que ir a una universidad para enterarte que la opinión que Dios tiene sobre el ser humano es que es un pecador que está destituido de su gloria, que no es bueno y que no tiene opciones en sí mismo o por sí mismo para poder agradar a Dios, para poder impactar a Dios con alguna obra, alguna palabra, alguna acción. El hombre está descalificado por completo, está inhabilitado. No tiene en sí mismo, ni nadie lo tiene, la capacidad de redimirse, de salvarse o de enmendarse a sí mismo. Así que la ley simplemente nos muestra lo que somos. Además de que declara la santidad de Dios, declara nuestra pecaminosidad. La ley no fue dada para salvar al hombre. No es su propósito, la ley no salva. La ley es dada para exponer el pecado como transgresión contra Dios. La ley no solamente te da un diagnóstico, cuando tú te paras frente a ella y puedes ver tu rostro en ese espejo y reconocer lo que tú eres. La ley humilla al pecador. La ley fue dada para destruir nuestra arrogancia, nuestro orgullo. La ley revela lo que somos y nos muestra que no podemos hacer nada por nosotros mismos. Recuérdalo. Estás descalificado. No hay bien en ti. Ok, pastor, pero yo hago cosas buenas. Y en el mundo hay gente que hace cosas buenas. Sí, pero el motivo por el que tú lo haces no es para la gloria de Dios. A la vez que no es para la gloria de Dios, entonces para tu propia gloria, para tu propio provecho y para tu propio beneficio. Y recuerda que si el hombre no conoce al Dios de la Biblia y no conoce al Padre de Jesucristo, jamás en la vida le va a atribuir a Dios ningún mérito, ninguna gloria. Y no va a buscar agradarle ni satisfacerle a Dios absolutamente nada. Y la mayoría de las personas, la inmensa mayoría, el hombre sin Cristo, sin Dios, sin instrucción de la palabra, no cree en este Dios. Cree en el Dios que se inventó. Cree en el Dios que su cultura ha inventado. Cree en el Dios que a él le satisface. Si usted va a la India, usted va a encontrar que en la India hay más de 33 millones de dioses. Y que cada cual adora y sirve a uno de esos dioses. Y que busca hacer lo que a ese Dios en su idea cree que le agrada. Los islámicos de igual manera creen en Alá. Y creen en el Dios que en el Corán Alá o Mahoma expuso, pero no es el Dios de la Escritura, no es el Dios de la Biblia, no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y su doctrina está muy lejos de buscar la gloria y la honra de Dios en todo. Por lo tanto, en cualquier otro sistema, aún dentro del cristianismo, en el muy conocido sistema católico, el hombre tampoco va a buscar la gloria de Dios, porque él tiene que hacer cosas buenas, porque depende de él una parte de su salvación. Por lo tanto, en él hay un bien y él pretende impresionar a Dios, o hacer que a Dios se apiade o que tenga misericordia, o atraer la atención o el favor de Dios haciendo esas cosas que se le demandan que él tiene que hacer. Cosas que la Biblia rechaza y desecha, porque el hombre no puede hacer absolutamente nada para justificarse delante de Dios. Es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, la Biblia enseña que la ley no fue dada para que te salvaras, sino para que te acusara delante de Dios, para que tú supieras quién eres y tu perdición. La ley te condena. La ley te acusa delante de Dios. Pero hay algo que está claro también en la Escritura. Dice que la ley fue dada, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo viniera. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Por lo tanto, la ley tenía ¿qué cosa? Fecha de caducidad. Era hasta un día. Era hasta un punto, era hasta una fecha, era hasta que viniese la simiente. Por lo tanto, su función era temporal y apuntaba directamente ¿a quién? A la simiente, que es Cristo, y Pablo ya lo dejó demostrado en el capítulo anterior. Él es el Hijo de la promesa. La ley fue entregada por medio de ángeles y mediante Moisés, porque era un pacto bilateral que requería ¿qué cosa? ¿Qué requería la ley?
Obediencia humana. Tú, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Pero la propia ley dice que el hombre no puede cumplir ninguna parte de la ley. Y si cumple 99 y falla en un punto, ha violado toda la ley y ha quedado descalificado. Así que la promesa dada a Abraham fue unilateral, como dice el versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. La promesa entonces depende solo de Dios. La ley depende del hombre, de que la cumpla. Y no puede. Por eso la ley no contradice la promesa. La ley exige hacer. ¿Y la promesa qué exige? Creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. La promesa exige que creas simplemente en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha prometido. Recuerda, la ley te exige cumplir. ¿Y la promesa? Creer. ¿Qué es más fácil? Creer. Dios te lo ha servido en bandeja de plata. No lo deseches. Cree en la promesa de Dios. Cree en la obra de Dios. Cree en la simiente que Dios envió. Cree en Jesucristo que pagó en la cruz nuestras culpas y nuestros pecados. Cree en que no tienes otra opción de salvación que no sea rindiéndote a los pies de Jesucristo. Por lo tanto, la ley no va a contradecir la promesa, porque la promesa exige simplemente creer. Y la Escritura dice que la ley no es de fe. Además, la ley no puede vivificar, lo dice también aquí. La ley, en el 21, dice, si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la fe. Por lo tanto, la conclusión es clara. La justicia no viene por la ley, pero la ley sí cumple un propósito esencial. ¿A dónde nos va a conducir la ley? Nos va a encerrar en un callejón con una sola salida. ¿Cuál es la salida? La salida es aquella donde necesitamos desesperadamente la promesa. La salvación por la fe en Jesucristo. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Todo está encerrado bajo pecado y hay una sola salida: la promesa de Dios, que es dada a los creyentes por medio de ¿qué? De la fe. Es por fe, no es por obra. La ley encerró a todos bajo pecado. Encerrar es el lenguaje de un preso sin salida, de un esclavo sin alguien que compre su libertad. Es Dios diciéndole al hombre: no puedes escapar por ti mismo. Así como Israel estaba atrapado entre el mar y Faraón, también el pecador está atrapado entre la ley y su propio pecado. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿O por qué Dios permite esto? Simple, para que su gloria sea vista en nuestra liberación. Lo que el Mar Rojo hizo físicamente, la ley lo hace espiritualmente. Nos acorrala hasta que clamamos: sálvame, sálvame, Señor Jesús. Cuando tú te enfrentes con la santidad de Dios y veas lo terrible que tú eres en tu pecado, no te queda otra que decir: sálvame, Señor, sálvame. Y ahí es cuando caes de rodillas, y ahí es cuando clamas y le pides al Señor auxilio y ayuda, como Pedro cuando se estaba ahogando y dijo: Señor, sálvame que perezco. O como Israel frente al Mar Rojo, y cuando Moisés clamó le dijo: ¿por qué clamas a mí? Dale, entra al mar y yo lo voy a abrir. Cuando uno llega al borde de desespero, que se da cuenta que está perdido, Dios te abre la puerta. Cuando tú vienes a cuentas con Dios y reconoces tu pecado, tu maldad, tu incapacidad para salvarte, Dios te abre la puerta, porque la puerta está, pero no vas a verla hasta que tú no reconozcas tu condición. Cuando la reconoces y te pones a cuentas con Dios, Dios te da la salida. ¿Y la salida cuál es? La salida es Cristo. Todo esto se hace con un propósito, para que la promesa fuese dada a los que creen. La ley es como una radiografía que revela el cáncer espiritual. No lo cura, pero te va a impedir negar su gravedad. Sin la radiografía no ves la enfermedad. Y sin Cristo, ¿qué pasa? No tienes cura.
Eso es lo que va a hacer la ley en los creyentes, dejarte con una sola opción: Cristo. Así que no huyas hacia quien te esclaviza, la ley. Huye hacia quien puede comprar tu libertad. ¿Quién es? Jesucristo. Por la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pasamos de esclavos a hijos, porque en segundo lugar, la fe en Cristo nos libra ¿de qué cosa? De nuestro cautivador, del que nos esclaviza, del que nos tiene prisioneros, de la ley. Dice el 3 del 23 al 29. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, e encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Así que antes, sin Cristo, ¿cómo estábamos? Confinados, cautivos, presos. Para decirlo de una manera más bonita, estábamos bajo custodia. ¿Ok? Estábamos bajo custodia. ¿Quién nos tenía custodiado? ¿Quién nos impedía escapar? La ley. Por causa de nuestro pecado. Así que por lo tanto, la ley nos vigilaba, nos restringía y nos recordaba constantemente nuestra incapacidad. Por lo tanto, la ley fue nuestro tutor para llevarnos a Cristo, como dice el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados exclusivamente, ¿cómo? Por la fe. La ley nunca fue un camino alterno de salvación. No es un plan B, no es una salida de emergencia, no es una escapatoria porque no entraste por el camino que era. No hay plan B. La ley jamás fue un camino alterno de salvación. Fue un tutor, una niñera, un guiador que mostró nuestro límite y que no existía para otra cosa que conducirnos al único Salvador, el único que podía justificarnos. ¿Cómo se llama? Porque por las obras de la ley nadie puede justificarse delante de Dios. Así que entonces por la fe somos hechos hijos de Dios. Dice el 25, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que estando ya presente la fe como medio de justificación, recuerda que la ley tenía fecha ¿de qué? De caducidad. Llegó un día en que ya no era más necesario guardar ni cumplir la ley, lo cual era, por cierto, en vano. Llegado ese día, estando ya presente la fe como medio de justificación, no necesitamos más el ayo, porque ya estamos en la condición de hijos, que es lo que hace Cristo cuando creemos en Él. Recuerda la condición de los Gálatas. Estaban en Cristo, pero estaban siendo arrastrados ¿a dónde? A la ley. Estaban los judaizantes que los estaban haciendo volver ¿a dónde? A la ley que no puede justificar. Y que por cierto, ya estando presente Cristo, es en vano pretender cumplir la ley. Pero además, el pecado está en intentar guardar la ley para ser justificados delante de Dios o para lograr justificación delante de Dios. Por lo tanto, aquí está el milagro. La fe en Jesucristo nos saca de la esclavitud y nos introduce en una familia especial, en un pueblo especial, en un grupo de gente amada, aceptada, bendecida, que se llama ¿cómo? Pueblo de Dios, familia de Dios, donde, como dice Pablo, somos uno en Cristo, donde se acaban las distinciones de etnia o nación. No importa, judío o gentil, donde se acaban también la distinción de condición social. ¿Lo están leyendo ahí? No hay esclavo ni libre. Y se acaba también la distinción de género. No hay hombre ni mujer. ¿Por qué razón? Porque todos sois uno en Cristo. Así que los que creen son hijos, son uno en Cristo, son descendencia de Abraham, son herederos de la promesa. Por lo tanto, ¿qué terminó con Cristo? El ayo, la tutoría de la ley, la cautividad en la ley que no nos podía dar salvación.
La esclavitud quedó atrás. ¿Y qué ha comenzado? La familia. Dios nos hace hijos, nos recibe como hijos. Ya no más somos enemigos, ya no más somos perdidos, ya no más somos ajenos a las promesas y a la ciudadanía del pueblo de Dios. Ya no más somos personas que van a perecer, perderse y condenarse en el infierno. Ahora tenemos vida eterna, salvación. Ahora vamos a disfrutar de la gloria por los siglos de los siglos con Dios. Eres parte de la familia. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste a Cristo que tal vez no oíste la voz porque no es necesario oírla? Pero qué maravilloso que alguien te dijo, bienvenido a casa. Estabas perdido. Ya estás en casa. Amado hermano, no quieras vivir como esclavo en la casa del Padre. Gálatas, están en la fe, están en Cristo. No vuelvan a la esclavitud. Estás viviendo en la casa del Padre. Recuerda al hijo pródigo. Regresó pensando, ya no soy digno. Hazme como qué. Hazme como uno de tus siervos, hazme como a uno de tus jornaleros, esclavízame, págame, yo voy a servirte, yo no puedo ser tu hijo porque yo he pecado, no soy digno, ya no puedo ser parte de tu familia, pero al menos hazme uno de tus jornaleros. Él quería regresar como esclavo, pero ¿qué cosa era? Pero era hijo. No pensó en regresar como hijo. Pero el padre corre, lo abraza y lo restaura completamente. Le pone el mejor vestido. Le pone un anillo. Le pone calzado y ordena hacer fiesta. Un banquete que no es para siervos. ¿Es para quién? Es para hijos y en honor de un hijo. Un hijo amado. Así también nosotros. La ley nos hace sentir indignos, pero la fe en Cristo, ¿dónde nos introduce? En la casa del Padre, como hijos restaurados, como hijos aceptados y como hijos amados. En esa familia, dice Pablo, somos uno en Cristo. ¡Qué bendición! Que Dios nos trata a todos como igual, nos ama a todos por igual. ¿Y la herencia para quién es? Para todos, sin distinción. Así que vive como el hijo que no solo fue vestido, no solo recibió un anillo y se le puso calzado. Vive como el hijo por quien el mejor becerro. Se me había olvidado, Rey. No se me había olvidado. Tenía la sorpresa. Vive como el hijo por quien el becerro gordo, el mejor becerro, fue sacrificado. Por la obra redentora de Cristo en la cruz, los creyentes pasamos de esclavos a hijos, porque Cristo nos redimió en la cruz para hacernos herederos ¿de quién? Del Padre, herederos de Dios. 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí hay un símil, aquí hay una comparación, aquí hay una ilustración. Antes éramos esclavos bajo la ley, versículo 1 al 3. Aunque había promesa, no había libertad. La Biblia dice que estábamos bajo los rudimentos del mundo. Y esto no es nada más y nada menos que la esclavitud espiritual que nos decía: gánate tu valor, cómpralo tú, cúmplelo tú, hazlo tú. Eres lo que haces y vas a recibir de acuerdo a tu mérito, a tu capacidad, a tu desempeño. Pero en el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cristo se hizo, ¿qué cosa? Hombre. Dios se hizo hombre. El Hijo, Emmanuel, vino a este mundo a habitar entre nosotros y a habitar como nosotros, a vivir como nosotros. Se hizo uno como nosotros. Eso es lo que significa que
nació de mujer. ¿De quién tú naciste? Dios mandó a su hijo desde el vientre de una mujer. Como tú. La diferencia es que tú tienes un papá humano. Y la Biblia dice que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Cristo se hizo verdaderamente humano, como la simiente prometida, para poder morir por nosotros como nuestro representante. Y se puso bajo la ley, para tomar nuestra obligación y nuestra condena, aun cuando Él no hizo pecado alguno. Por eso dice, nacido de mujer, ¿y qué dice también? Y nacido bajo la ley. Así que tomó nuestra condena, cumplió la ley, abolió nuestra esclavitud. ¿Y qué hizo Cristo? Abrió un nuevo camino, un nuevo éxodo espiritual. Todo esto lo hizo para un propósito, para que recibiésemos la adopción de hijos. Por eso dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Redimir, ¿qué significa? Significa liberar pagando un precio. Ese precio por el cual Cristo nos redimió es su propia vida. El Hijo del Hombre, según Marcos, no vino para ser servido, sino para servir y hacer ¿qué cosa? Y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo Cristo obró nuestra redención? Simplemente como un sustituto. Él es el Cordero de Dios. Él es el becerro gordo que fue sacrificado para hacer de nosotros que éramos enemigos, amigos. Para hacer de nosotros que éramos contrarios a Dios, gente ahora que vive de acuerdo con Dios y su palabra. Para hacer de nosotros, de gente que no servía para nada, hijos de Dios. La redención se hace por sustitución. Cristo muere en la cruz. Nosotros, ¿qué recibimos? La vida de Él. Él muere, nosotros vivimos. Nació bajo la ley. Significa que obedeció cada mandamiento, cumplió toda justicia, vivió sin pecado, se sometió a la ley en nuestro lugar. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Su obediencia es nuestra justicia. Él es el que nos justifica. Él es el que nos presenta justos delante del Padre. La maldición de la ley era condenación, culpa, juicio, muerte. Y todo esto Jesús lo tomó sobre sí mismo. Él absorbió la ira que era para nosotros, la que merecíamos. Pedro lo dice, nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La sangre es entonces precio, rescate, expiación, pago total. Todo el mundo sabe, y la ley lo establecía, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Por lo tanto, Él con su sangre nos redimió. Y según Hebreos 9:12 dice que esa redención es eterna. Lo cual declara que la obra de Cristo no se repite, no se renueva y no se sostiene tampoco con ninguna obra humana, sino solamente con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Fue completa, perfecta y suficiente. Cristo nos redimió en la cruz muriendo como esclavo. ¿Qué tú eras? Esclavo. Él muere como esclavo para que nosotros vivamos como ¿qué? Como hijos. ¿Él no era el Hijo de Dios? ¿Él no es el Hijo de Dios? Por nosotros se hizo esclavo, para que tú puedas ser ahora, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Fuimos adoptados, como dice aquí el pasaje, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Sabes que un hijo adoptado, aunque no lo parezca, es más amado que un hijo propio? ¿Sabes por qué? Porque el tuyo tú lo amas porque es tuyo. Pero cuando tú adoptas a uno, estás haciendo algo que no tienes por qué hacerlo. Y lo único que te puede mover a hacerlo es el amor inmenso que sientes por un niño que no tiene papá ni mamá, que está desvalido y desprotegido. Y tú lo adoptas, lo traes a tu familia, a tu casa.
Y aunque Él tampoco, nunca tú se lo digas, debería pensar, yo no soy de Él, así que me ama mucho más que a los de Él. Y eso fue lo que hizo Dios. Dios puso a su Hijo a morir en una cruz para salvarte a ti. Al Hijo que Dios más amaba, lo mató en una cruz. Lo sacrificó por nosotros, que no amábamos a Dios. El Hijo que amaba a Dios, vino a morir por los que no amaban a Dios. No sé si Dios te dice algo, pero tiene que decirte al menos que Dios te ama. Y que tú eres una persona bendecida si tú has creído en Cristo. Y si no lo has creído, te estás enfrentando a la noticia más grande de la historia. Y si no caes rendido hoy a los pies de Cristo es porque eres un arrogante, orgulloso, atorrante, soberbio, que pretendes y piensas que tú puedes por ti mismo impresionar a Dios y recibir un premio o un mérito que no lo tienes, porque eres un pecador condenado y por demás maldito, porque es lo que hace la ley. La ley te maldice delante de Dios. Así que no hay otra opción. Ser adoptados en Cristo por medio de la fe en Él. Este es un acto jurídico y soberano de Dios en el que Él te declara hijo con todos los derechos, privilegios y herencia del Hijo. Y eso, ¿sabe qué cosa es? Irreversible. No lo vas a perder nunca. ¿Y por qué no lo vas a perder nunca? Porque Dios lo prometió. Y Dios varía. Dios cambia. Dios dice una cosa y otra mañana. ¿Qué aprendimos de Dios? Que Dios es inmutable. Lo que Él dijo es palabra de Dios. Punto. Eso no va a cambiar. Y por cuanto eres hijo, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, como dice el 6 y el 7. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Espíritu, ¿qué cosa es? Es sello, prueba, y es la voz que clama desde lo profundo de nuestro corazón, Abba Padre, dándonos así la certeza de que somos hijos que tienen acceso íntimo al Padre y que nos mueve a acudir a Él con confianza y no con temor. ¿Qué abrió Cristo cuando murió en la cruz? El velo, la puerta. Y hoy tenemos acceso directo al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Y eso lo hemos logrado? No, se nos ha concedido al Dios darnos su Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por todo ello, Pablo concluye esta porción que ha sido abordada, ya lo sabemos, con más calma, más pausado y más paternal, diciendo: así que, versículo 7, ya no eres, ¿qué cosa? Esclavo. ¿Qué eres ahora? Hijo. Y porque eres hijo, ¿qué has venido a hacer? Tienes una herencia que no te correspondía. Pero Dios te ha hecho parte de su familia, te ha hecho hijo y te ha dado una herencia. Esto es realmente asombroso. El regalo más grande del Evangelio no es lo que Dios da. Es lo que tenemos. Es lo que Dios es. Dios ha decidido vivir en ti. Ese es el regalo más grande. Su presencia, su gloria, su favor, su amor eterno, su reino, todo lo que Él es y tiene. Por medio de Cristo no somos hijos por naturaleza, solo Cristo lo es. No somos herederos por mérito, no somos aceptados por esfuerzo, no participamos en la familia por obras. Todo lo hemos recibido. Y todo, si no has creído en Cristo, tú lo puedes recibir por medio exclusivamente de la fe en Jesucristo. Fuera de Cristo, ¿qué hay? Esclavitud, muerte, condenación, infierno. En Cristo, ¿qué eres? Hijo amado, y eso es suficiente. Si tú estás hoy aquí y todavía no eres un hijo de Dios, gracias a la redención que Cristo obró a favor de su pueblo en la cruz del Calvario, te invito a arrepentirte de tus pecados
y a creer en Jesucristo. El único que te puede llevar de esclavo del pecado a hijo de Dios. Y recuerda, Él no solo murió en la cruz, también fue sepultado. Murió realmente. Pagó el precio, derramó su sangre, entregó su vida. Fue sepultado. Y al tercer día resucitó para demostrar que Él era quien decía ser. Lo que el centurión romano exclamó cuando vio a Jesús morir en la cruz, que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Jesús con su resurrección demostró que Él era el Hijo de Dios, el único que puede salvar al pecador y darle vida eterna. Sin Cristo estás perdido. Sin Cristo estás condenado. Sin Cristo vas camino al infierno. Arrepiéntete. Cree en Cristo. Serás salvo si lo haces y tendrás vida eterna. Y hazlo hoy. Porque la vida también tiene fecha de caducidad. No sabes cuándo vas a partir. Esta decisión requiere urgencia. Concluyo. La ley nos llevó al límite. La cruz nos abrió el camino. El Espíritu nos dio identidad. Y todo esto lo hizo Dios por una razón: para glorificar su nombre, destruyendo nuestro orgullo y mostrando su poder. Así como en el Éxodo Dios lleva a su pueblo donde solamente Él puede salvar, de esclavos a hijos, para que la gloria sea suya desde el principio. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Como exclamó Jonás, la salvación es del Señor. La gloria, como declaró la Reforma, ¿es de quién? Solo a Dios la gloria. Por eso afirmamos esta verdad con confianza. Los creyentes pasamos de esclavos a hijos por la obra redentora de Cristo en la cruz.